Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su servidor Ricardo Álvarez. El día de hoy seré su ponente para este tema. Quiero hablarles y quiero decirles que nos enfoquemos en que vamos a tratar el día de hoy el tema 6. El tema 6 que se refiere a la narración, herramientas y preguntas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver esta introducción a la narración, donde cuáles son nuestros objetivos o qué es las ideas que quiero que se lleven el día de hoy, que la narración puede ser vista como toda la mediación, que la narración puede ser vista como la fase que se encuentra después de la introducción y que se encuentra antes de la generación de opciones, que la narración, más que ser vista como una etapa en la que nosotros vamos a escuchar las partes, es una etapa en la que debemos de buscar conseguir ciertos objetivos, porque esos objetivos nos va a ayudar para que cuando demos el paso a la siguiente etapa, que es la de generación de opciones con base en el proceso de 5 pasos que estamos viendo en este curso, ustedes van a saber que una vez que tengan los objetivos es el momento de pasar a la siguiente fase, y no como siempre nos dicen que tenemos que hacer todo en un momento. No, ahora la narración y cuál es ese segundo punto que quiero que se lleven, que es una etapa para conseguir objetivos. Y por último, y con lo que voy a conectar con la sesión que viene, que quiero que sea el último punto que tengan, es para qué nos sirven esta narración, para qué nos sirve que haya tantos objetivos, pues para utilizar nuestras herramientas. La narración es la etapa de la mediación, conciliación, junta restaurativa, en este caso de la mediación, en la que nosotros vamos a utilizar todas nuestras técnicas, vamos a utilizar preguntas, vamos a utilizar ejercicios de regreso de información, vamos a utilizar escucha activa, vamos a utilizar primeros auxilios psicológicos, vamos a utilizar mensajes tú, vamos a utilizar mensajes yo, y pues bueno, es donde vamos a sacar a brillar todas nuestras posibilidades de solución, y con base en lo que nos vayan diciendo las personas, tomaremos decisiones y aplicaremos conocimientos. Quisiera que iniciáramos esta presentación. Entonces, bueno, narración es lo que vamos a ver el día de hoy, y pues vamos a ver el iceberg y hasta la punta del iceberg. Primero, ¿qué es la narración y cómo la vamos a entender en este curso? La narración va a ser el momento en que las partes comienzan a narrar su historia después de la introducción, donde les explicamos qué es la mediación, para qué nos sirve, sus vías de tramitación. ¿Y cuándo culmina la narración? La narración culmina cuando identificamos los intereses. Este es el modelo de 5 pasos sobre el que se basa esta definición que les estoy diciendo. Esta narración que está después de la introducción, de antes de la generación de intereses, que va a ser la que mayoritariamente vamos a utilizar en este curso, es la que nace de esta división, que tenemos introducción, narración, identificación de intereses, generación de opciones y cierre o acuerdo. Estas ya las debimos de haber visto en fases anteriores. Por favor, si no ha quedado explicada, me comentan para pasarlo, pero se los haré ahorita muy sencillo. La introducción es cuando les damos la información necesaria, la narración es cuando hablan ellos, la identificación de intereses es cuando nosotros les decimos qué son los puntos importantes para ellos, de los que querrán hablar en el acuerdo. Recuerden que el día de hoy esta sesión siempre tiene un enfoque en materia penal. Luego tenemos la generación de opciones, donde una vez que identifiquemos qué es lo importante para las partes, vamos a ver cómo vamos a solucionar todas esas partes, y culminamos con el cierre o acuerdo, que puede ser un acuerdo reparatorio y una suspensión condicional del proceso. Ahora, ya explicamos cómo vamos a manejar la narración en este curso, ya expliqué cómo esta acepción de narración que vamos a utilizar deviene de la mediación en 5 pasos, y ahora quiero que vean unos distintos procesos de mediación. Cómo es que estos procesos de mediación pueden no ser vistos únicamente en esas 5 etapas. Y ahora, ¿por qué considero que es importante conocer que no solamente existen esas 5 etapas? Porque posteriormente vamos a hablar de técnicas. Y yo quiero que sepan, y desde hoy le digo,
las técnicas se utilizan en todo momento. Las técnicas no son únicamente para utilizarse en narración. Las técnicas son para utilizarse en la introducción, las técnicas son para utilizarse en la narración, en la generación, en la identificación de intereses, en la generación de opciones y en el cierre o acuerdo. Esas se utilizan en todo momento. Ahora, veamos qué nos dice Martín Virgilio Bravo Peralta en su libro Manual de Negociación, Mediación y Conciliación, cuáles son para él las fases del proceso de mediación. Él nos dice, lo primero es la fase espacial. La fase espacial, él se va mucho más atrás que la definición que nosotros usamos de 5 pasos. Él dice, la fase espacial es aquella en la que tú defines el lugar donde vas a estar, el lugar en el que vas a prestar el servicio de mediación, cómo van a estar acomodados, entonces por eso se llama espacial. La segunda fase es la preliminar. En esta preliminar lo que Martín nos dice que es lo que se va a hacer es vamos a definir esos temas de imparcialidad que nos podrían afectar, ver si hay temas de imparcialidad que sean relevantes para nosotros, tendremos que ver la mediabilidad del asunto, si es que el asunto es mediable, cómo le vamos a hacer para llevar a cabo, cómo esto repercute en materia penal. Recuerden que en materia penal, para llevar a cabo una suspensión condicional del proceso o un acuerdo reparatorio, que lo vamos a ver más al ratito, hay requisitos procesales. Tenemos que ver si el asunto es mediable. Si lo vamos a llevar en otra materia, hay que ver que la ley lo permita. Y por último, que es el calendario, lo más sencillo. Hay que ver cuándo vamos a agendar nuestras sesiones, en qué lugar vamos a agendar nuestras sesiones. Eso para él es la fase preliminar. Ahora, existe la tercera fase, que es la fase de aproximación. En esta fase lo que pasa es que son las sesiones previas, lo que nosotros en este curso vemos como sesiones previas. Esas sesiones previas a la sesión conjunta en la que vamos a hablar con las partes y de hecho vamos a ver lo que él nos dice, vamos a ver la mediabilidad del asunto, el grado de conflicto entre las partes, la posibilidad de llegar a un arreglo, si existe un contexto de violencia, el empoderamiento de las partes. Y una vez visto este asunto con todas estas cuestiones, que pasemos de la fase preliminar, viene la fase de catarsis. La fase de catarsis es la sesión de mediación, lo que nosotros llamamos los 5 pasos: introducción, narración, identificación de intereses, generación de opciones y acuerdo. Casi se me olvida, a todos nos pasa. Entonces, esta fase de catarsis es todo eso que nosotros vamos a atender en este curso como la mediación. Lo que yo quiero es que ustedes vean que hay diferentes clasificaciones en las que ni siquiera pinta la narración, porque las técnicas que vamos a ver como técnicas de narración no son únicamente para utilizarse en la narración, son para utilizarse en todo momento. Disculpen que lo diga con este afán, pero es un punto que quiero que quede muy claro, porque muchas veces tendemos a olvidar que la narración no es el único momento donde podemos utilizar un caucus. La narración no es el único momento en el que podemos hacer un mensaje tú, un mensaje yo, una validación, una legitimación. Podemos hacer de todo en todo momento. Y por último, Martín Virgilio nos dice que la última fase es la fase de planteamiento y evaluación de opciones, que corresponde a la etapa de identificación de intereses, generación de opciones y generación de acuerdos. Esta etapa la vamos a ver más adelante, pero ya les dieron los matices, que es la etapa en la que hacemos lo que su nombre dice: identificamos los intereses, generamos opciones y llegamos a soluciones. Ahora, por último, quiero que vean cómo ya primero les pusimos el ejemplo de una mediación en 5 pasos, que se refiere únicamente a la sesión conjunta. Ya les enseñé otra clasificación por parte de Martín Virgilio, en la que en mismas 5 fases nos habla de un proceso totalmente distinto de mediación. Y por último, quiero que vean lo que Fisher, Uri y Patton en su libro Getting to Yes nos explican como su método, como las partes que debe de revestir todo proceso de mediación, que dicen: separa a las personas del proceso, enfócate en los intereses y no en las posiciones, utiliza opciones con beneficios para todas las partes, hay que utilizar criterios objetivos. Tenemos este enfoque que nos dan Fisher, Uri y Patton. Aquí ellos nos dan objetivos que alcanzar en la mediación y no nos hablan de fases o etapas del proceso.
La narración podría estar en cualquiera de ellas, podría estar una narración en la que estemos separando a las personas del proceso, una en la que las enfoquemos en los intereses, otra en la que produzcamos opciones de beneficio para todas las partes y otras en las que utilicemos criterios objetivos. Así es que llegamos a esta es la conclusión a la que yo quiero que arribar con ustedes, y si no llegamos, por favor, abran foros de discusión. Para eso está la aplicación Canvas, que me encanta bastante. Para eso estamos, para discutir estos temas, y recuerden, nadie tiene la verdad absoluta. A mí lo que me gusta es enriquecer estos espacios que tengo, y tengo el honor de con ustedes. Ay, disculpe que me tocó que pasara un camión. ¿Qué le vamos a hacer? Así, eso es la narración. La narración es eso que puede ser entendido de muchas formas, pero que ustedes sepan que con base en la clasificación que tengan se puede ubicar en distintos lugares. Y ahora ustedes se preguntarán, oye, a ver, Ricardo, ¿para qué nos explicaste que la narración puede ser todas esas cosas? Que la narración se puede ubicar en distintos lugares. La narración, ¿para qué nos sirve saber qué es la narración? Para que saber que la narración también es el espacio donde se consigue la escucha de las personas entre sí, el intercambio de emociones, pensamientos y sensaciones. Ahora, ya saben, hay distintas maneras de ver la narración. Ahora, cuando hablemos de esto, quiero que se enfoquen en que la narración es eso. Es la oportunidad en que las partes hablan entre sí, se entienden, nosotros apoyamos con técnicas a que se escuchen, a que puedan ver que tienen una persona enfrente, a que caminen con opciones para un acuerdo. Y entonces, cuando comenzamos a ver la narración como eso, como ese intercambio que van a tener las partes, esa oportunidad de entendimiento, la narración también debe de ser vista como una oportunidad de objetivos. La narración, que nosotros conocemos como la tercera etapa, es una oportunidad de conseguir objetivos que nos van a ayudar a la solución del conflicto. ¿Qué objetivos debemos de buscar en una narración? No siempre se van a dar, a veces sí se van a dar, no siempre se van a dar, y bueno, ahora déjenme me regreso. Quiero que nos ubiquemos en otro tipo de clasificación que nos explica Christopher W. Moore en su libro de Mediation Process, que él nos habla: sesión de mediación, metas, tareas y actividades. Él nos dice: inicia la mediación, presentación de las partes, perspectiva inicial y elaboración de agenda. Si se fijan, allá estamos dentro de la narración de lo que nosotros conocemos en este curso. Educando acerca de problemas, necesidades e intereses, y apuntar los problemas para ser resueltos. Generando opciones y resolviendo problemas, evaluando y consiguiendo opciones de entendimientos y acuerdos, llegando a acuerdos y consiguiendo el cierre. Implementa y monitorea entendimientos y acuerdos y emplea mecanismos para evitar conflictos futuros, y llega a acuerdos consiguiendo el cierre. Aquí vemos que ya no únicamente aquí Christopher W. Moore la narración la explaya en más puntos. El que nos dice es la presentación de las partes, perspectiva inicial, elaboración de agenda, educa a las personas de sus problemas, necesidades e intereses, y apunta los problemas para ser resuelto, y ya luego pasa a la generación de opciones. Y con esto quiero que vean, aquí tenemos distintas metas. Tenemos metas como que se entiendan, metas que escuchen uno la historia del otro, y metas para irlos perfilando hacia un acuerdo. Así también, vista la de Christopher W. Moore, quisiera que retomemos la de Fisher, Urey y Patton. Ellos nos dicen: separa a las personas del proceso. Aquí es donde puede ser una meta en la narración, separar a las personas del proceso. Esto con las implicaciones que tiene, que las personas vean que están en un problema y su problema no es la otra persona. Que vean a la persona como un aliado que le puede ayudar a llegar a la solución del acuerdo. Que se enfoquen en intereses y no en posiciones. Hablen de lo que es importante para ustedes. Entiendan lo que es importante para ustedes. Ayuden a sus mediados, a sus conciliados, a sus miembros de junta a que se enfoquen en sus intereses y que no se enfoquen en los problemas.
Luego, utiliza opciones de beneficios para ambas partes. Intenten eso, intenten que sea un beneficio de ganar, ganar. Hay que intentar llevar a cabo una sesión colaborativa, no una sesión en la que uno esté encima del otro y lo que estén buscando es perjudicarse el uno y el otro. Tenemos que buscar esta clase de objetivos dentro de estas sesiones de mediación. Y por último, esta más que nada es una invitación. Utilicen criterios objetivos cuando estos sean necesarios. Si están hablando de cuestiones físicas, si están hablando de casas, si están hablando de ríos, si están hablando de cuestiones las cuales tú no conozcas, busca personas que conozcan y ayuda a las personas a que escuchen opiniones de terceros. Obviamente, esto recuerden, las opciones de los terceros no son vinculantes para las partes y son meras recomendaciones, pero es importante que conozcamos el contexto de las cosas ante las demás personas. ¿Para qué? Para que los mediados y nosotros como facilitadores podamos tener una perspectiva. Así, es muy importante el método. ¿Y para qué nos sirve la narración? Es el espacio donde se consigue, es un espacio de objetivos. Se consigue la escucha de las personas entre sí, el intercambio de emociones, pensamientos y sensaciones. Y ahora volverán a decir: Ricardo, ya me explicaste que la narración puede ser vista como esa tercera etapa dentro del espacio de 5 pasos. Se puede ubicar también dentro de la tercera etapa de la mediación en 5 pasos de Martín Virgilio. Me hiciste ver que la narración puede estar en todas o puede estar en ninguna de las etapas del método que establecen Uri, Fisher y Baton. Luego ya me dijiste que entonces la narración debe de ser vista como un total, porque las técnicas se utilizan en todas las partes de la narración. Ya me dijiste que la narración es una parte que tiene metas para que se escuchen, que tiene metas para que exista entendimientos de las partes, que tiene metas para separar a las personas del proceso. Bueno, estas metas, ¿cómo las conseguimos? ¿Cuál es la manera óptima de desahogar una narración? Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy un poco más tarde. O si me viste primero por la tarde y ahora me ves en la noche, lo viste anteriormente. Quiero que sepas que lo que vas a utilizar para llegar a esos objetivos, lo que vas a utilizar dentro de esa etapa narrativa, lo que vas a utilizar en toda tu sesión de mediación, son herramientas. Para eso nos sirven las herramientas. Una vez que tenemos explicada la narración, conocer lo que se entiende por narración nos ayuda a comprender los objetivos que debemos alcanzar. ¿De la mano de quién? De nuestras herramientas. Y bueno, si ya viste cuáles son las herramientas, obviamente no te sorprende, ya te las dije al inicio. ¿Cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar para separar a las personas del proceso? ¿Cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar para enfocar a las personas en sus intereses? ¿Cuáles van a ser esas herramientas que nosotros vamos a utilizar para que las personas escuchen? Preguntas. Sí, nuestra mayor arma son las preguntas. Simple y sencillo. Desde iniciar con qué los trajo aquí, qué pasó, cuéntame desde tu punto de vista qué te trajo aquí. Todas esas preguntas son nuestras herramientas. El lenguaje es nuestra herramienta. También les voy a hablar sobre los axiomas del lenguaje en la sesión. Ejercicios de regresos de información. Esa es otra de nuestras herramientas. Reencuadre, parafraseo, resumen. También tenemos la legitimación, que esta es una herramienta cuando tú le haces entender a la parte que su mensaje ha sido escuchado, que su mensaje ha sido cuando menos entendido con tus palabras, pero que él sienta que tú lo has entendido. También es la etapa en la que nosotros vamos a utilizar los primeros auxilios psicológicos. Existen casos en que las personas se ven abrumadas, en que las personas no pueden seguir con la sesión de mediación. Bueno, aquí nosotros no paramos, tenemos primeros auxilios psicológicos. Vamos a aprender primeramente qué son los primeros auxilios y sobre todo quiero ver, primeros auxilios no es un tratamiento, primeros auxilios es un control para una derivación a un experto. Si tú eres psicólogo, eres un experto. Si tú eres un abogado,
tienes que derivar el asunto. Para eso son los primeros auxilios, para que tú mantengas la situación y la derives a la persona que es la que sabe. Por eso en los centros de mediación, sobre todo los de materia penal que son públicos, ahí sí existe una diversidad de personas. Existen psicólogos, abogados, trabajadores sociales, y esto es parte de la multidisciplinariedad de los mecanismos alternativos. También tenemos la escucha activa, que uno de los máximos exponentes que lo presenta como como su terapia, su manera terapéutica de solucionar el proceso de convertirse en persona, de Roger, si mal no lo recuerdo. Luego también tenemos los mensajes tú y mensajes yo. Estos, más que utilizarlos, porque sí va a ser muy importante que los utilicemos, nos ayudará a ver las perspectivas de las personas. Si es que están hablando de ellos, si es que están hablando de sentimientos, o si es que están calificando, si es que están juzgando, si es que están viendo a la otra parte como el problema. Eso nos va a ayudar a identificar para separar a las personas del problema. Entonces, para eso nos van a servir la narración. La narración es ese tiempo en el que vamos a intercambiar todas estas cuestiones, y es cuando nosotros vamos a utilizar las herramientas. ¿Y para qué utilizaremos las herramientas? Básicamente, ¿qué buscaremos? Y aquí es donde quiero que se vayan con esta idea. ¿Qué es lo que buscaremos en la narración? Buscaremos separar a las personas del proceso. Buscaremos enfocarse en necesidades y no en posiciones. Y por último, los perfilaremos. Llegaremos a un acuerdo colaborativo. Esta es la etapa de introductoria de la narración. Recuerden qué son los mensajes que quiero que se lleven. Narración en la mediación de 5 pasos está ubicado en la tercera. Narración en la fase de Martín Virgilio está ubicado en la tercera. Está ubicado en la tercera, y dentro de esa tercera también están las 5 de nuestro anterior proceso. Y por último, en el método de Urey, Fisher y Baton, la narración puede estar en todas o no puede estar en ninguna. Con esto quiero decirles que la narración es todo el momento en el que hay interacción de personas. La narración va a ser vista en este curso como la tercera etapa. Recuerden, yo quiero que se vayan con esa idea más amplia. ¿Para qué? Para el segundo punto, que es el más importante, para que utilicen sus herramientas. Sus herramientas las van a utilizar en todo momento. Utilicen sus herramientas. Las herramientas las vamos a discutir en el próximo. ¿Y para qué vamos a utilizar esas herramientas? Bueno, para buscar objetivos, para buscar metas, para buscar separar a las personas del proceso, para buscar el enfoque de necesidades y no de posiciones, y por último para mirar, para perfilar a las partes a un acuerdo colaborativo. Entonces, esto es lo que nosotros el día de hoy vemos como narración. Esta es su etapa introductoria. Les agradezco a todos bastante por la atención. Este es un video, en mi opinión, espero que se les haga corto. 23 minutos, 24 no es muy largo. Espero no haber sido para nada aburrido para ustedes. Espero dejarles con algo. Recuerden, en Canvas estoy atento a sus dudas. Pueden abrir foros de discusión, me pueden mandar mensajes. Podemos hablar de los temas. El punto es enriquecer estas sesiones. Les recuerdo, tenemos una bella tarea. La tarea consiste en un examen donde quiero que por favor lean un documento que su servidor tuve el honor de redactarlo para un curso similar a este con la maestra Nancy Barragán en el 2020. Ahí les vamos a hacer un resumen de las herramientas que vamos a ver mañana. El tiempo de mañana, bueno, el tiempo de un ratito más es muy apremiante. Es muy poco tiempo, son bastantes herramientas, entonces considero que ese texto va a ayudar a que contextualicen ustedes para qué van a utilizar las herramientas. Y bueno, con esta plática introductoria de la narración, pretendo que esos conocimientos de las herramientas, que podamos verlas más a profundidad, ya que ustedes leyeron la tarea, y recuerden contestar el examen. Por favor, no olviden el examen. Bueno, ya les alegré el día con un examen. Espero que nos veamos al ratito y me quieran mucho porque les dejé un examen.
Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos en unos momentos más. Seguimos en el curso.